Buenos días. Ah, eso sí. Ahora sí, yo sí decía, pero ¿qué pasó? Muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo han estado, hermanos queridos? Bueno, vamos a comenzar otra vez. Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo han estado? Eso, así como en la escuelita. Buenos días, profesor. Eso, así me gusta. Vamos a la poderosa palabra del Señor. Vamos a Gálatas, capítulo 1, donde estamos, donde nos encontramos. Vamos a terminar hoy el capítulo 1. Vamos a hacer como siempre, o tratamos de hacerlo, una enseñanza práctica, no muy exhaustiva. Gracias. No muy exhaustiva, pero sí, lo que pasa es que aquí llevo el cronómetro. Entonces, queridos hermanos, les animo a que me acompañen, por favor, en efecto, a la carta a los Gálatas. Voy a hacer una lectura un tanto larga porque es la porción que quisiéramos, primero que quede en nuestros corazones, ¿cierto? Que la leamos juntos. Es tan claro el pasaje que interpretarlo casi que, no digo que sería una defensa, no, de modo alguno, pero es muy claro el pasaje, lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y yo le he preguntado al Señor por qué este mensaje que me ha dado, solamente Él sabe por qué. De manera que les invito a Gálatas capítulo 1, versículo 11. ¿Podemos leer, iglesia? Bueno, entonces allí hay un título que dice Pablo llamado por Dios. ¿Alguien ha sido llamado acá? Llamado por Dios. Llamado por Dios. Dice así la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer en la nueva versión internacional, la versión oficial de nuestros cultos. No que usted no pueda usar otra Biblia, no, sino que es la versión que tenemos acá para que sea un lenguaje claro. Dice así la poderosa palabra del Señor. ¿Podemos leer, iglesia? Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. ¿Qué tal? En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro, al apóstol Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Un pequeño detalle, dice a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Te dan cuenta que dice, no vi a ninguno otro de los apóstoles? Ah, sí, y al apóstol Jacobo, porque este Jacobo no es el apóstol, sino que este es el hermano del Señor Jesucristo, porque en Gálatas 12, en Hechos 12 nos dice que a Jacobo el apóstol ya lo había matado Herodes. Ese era el anciano de Jerusalén. Solamente quería hacer eso porque es fundamental para la enseñanza. No vi a ningún otro de los apóstoles. Ahí pudo haber dicho, ah, sí, a Jacobo. No, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Padre, te damos gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Es eso, Señor, tu santa y poderosa palabra. Gracias por esta transformación tan impresionante que obraste en este ser humano. Gracias porque es exactamente a lo que estamos todos llamados, no solamente en esta iglesia local, sino en todas las partes donde tú, Señor Santísimo, tienes pueblo y levantas y permites que hayan iglesias locales para que te glorifiquen. Padre, que por el llamado que le hiciste a Pablo, mis hermanos, mis hermanas entiendan también y que yo tenga en el poder de tu Espíritu Santo la humildad y la facilidad de comunicar que también tú estás llamando no solamente a algunos, sino a todos.
y que necesitamos entender y comprender el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo se cierna sobre esta congregación, que tomes el control de mi vida, que tomes el control del corazón también de ellos y que podamos ajustar lo espiritual a lo espiritual. Háblanos, Señor, porque estamos necesitados de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El título del mensaje que yo le he puesto a nuestra meditación se llama Llamados para transformar. 2 puntos. Llamados para transformar. La gracia que cambia vidas. O sea, nosotros hemos sido llamados con un propósito. Una persona estaba tratando de salir de una isla. Por mucho tiempo buscaba y buscaba. Ese hombre envió señales de humo. Hizo una serie de cosas para tratar de notificar que estaba perdido en esa isla. Se inventó una cantidad de balsas, pero todo fue inútil. Cuando ese hombre ya se había dado a la seguridad de que tendría que permanecer en esa isla, un día mientras caminaba por la orilla encontró una botella. ¿Se han visto esas botellas de vidrio que por ahí flotan, no? Y dentro de la botella estaba un mensaje. Cuando este hombre abrió la botella, leyó el mensaje, descubrió las instrucciones precisas sobre cómo salir de la isla. Había, entre otras cosas, un mapa, coordenadas y una promesa de rescate dentro de esa botella. Al principio, este hombre dudó del mensaje que había en la botella. ¿Será real?, dijo. ¿No será otro intento fallido como todos los que he hecho? Pero este hombre, al seguir las indicaciones, finalmente fue rescatado. Esta es una ilustración muy exacta de lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo, antes de su conversión al cristianismo, estaba atrapado en el legalismo y en la persecución de la iglesia. Él creía que los caminos que él estaba empleando eran los correctos para acabar y para glorificar al Señor. Pero cuando recibió el mensaje del Señor Jesucristo, cuando recibió una revelación que no venía de hombres, sino de Dios, Pablo, como el náufrago, creyó, dijo, ¿será que esto es cierto? Lo que Dios me está revelando, ¿será que es cierto? Y Pablo, querida iglesia, tuvo que decidir si confiar en lo que había recibido o si se había dado un golpe muy duro en la cabeza, como algunos, como Freud, por ejemplo, decía, que Segismundo Freud dijo que Pablo se golpeó la cabeza cuando se cayó del caballo en su camino a Damasco y que eso le produjo un signo de locura. Primero, la Biblia no dice que Pablo fuera en un caballo. Seguramente que sí, pero eso no lo dice la Biblia. Pero eso dice Freud. Por eso lo llamaba Freud a Pablo rabino chiflado. Lo llamaba Freud. Entonces Pablo tenía que estar convencido si lo que había recibido venía de Dios o había sido o un golpe en la cabeza o había comido muchos frijoles o alguien lo había engañado. Pero lo cierto es que Pablo hizo un cambio radical y pasó de ser perseguidor de la iglesia a predicador de la misma. Y eso es, querida iglesia, hermanos queridos, el pensamiento que yo quiero que nos desafíe hoy. La vida todos los días nos está desafiando con preguntas sobre el propósito y la dirección que Dios tiene con nosotros. Pablo pensó que iba por el camino correcto. Él creyó que iba por el camino. Él creía que glorificaba a Dios. Su actitud, a tal grado, no como muchos dicen, que Pablo era un sicario. No, Pablo no era un sicario. Pablo era un hombre fanático y el fanatismo nos puede llevar a matar personas. Y dentro de su celo, como lo leímos, él creía que estaba haciendo lo correcto para el Señor. Él creía que esta gente que se estaba levantando y hablando, diciendo que este Mesías había venido, y encima ahora le estaban agregando algo, no solamente decían que el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento había venido, sino que incluso ese Mesías era Dios. No, pues eso para Pablo ahí sí eso la sacó del estadio y empezó a buscar a esta gente y a matarla. Pero queridos hermanos, nosotros debemos pensar, al igual que el apóstol Pablo, si hemos tenido un llamado, si tenemos un llamado, y creo que todos tenemos un llamado si estamos acá en la iglesia. Y el propósito hoy quiero es eso, que exploremos cómo el llamado de Dios no solo nos cambia, atención a esto, querida iglesia,
El llamado de Dios no solamente cambia nuestra conducta, no solamente nos cambia de naturaleza, que eso ya es poderoso, ¿cierto? Sino que también nos posiciona para impactar a otros. O sea, lo que yo quiero es que vayamos un paso más allá. Hoy yo quiero que exploremos eso. Hoy yo quiero que usted piense y diga, he sido llamado, pero he sido llamado con un propósito. Y el propósito es transformar, por lo menos impactar a otras personas. El desafío que yo quiero que haya en nuestros corazones es cómo estamos afectando nuestro entorno donde nos encontremos. Yo estoy desempleado, ahí donde estás desempleado. Porque has sido llamado no para que nos quedemos con las buenas nuevas, no para que nos quedemos allí con yo ya soy salvo, sino esto tiene que producir, como Pablo dice acá, un impacto en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ese es el propósito, eso es lo que quiero que usted se lleve en su cabeza. Quiero leerlo rápidamente desde el versículo 11 y 12. Veamos este mensaje del Evangelio porque el Evangelio proviene de Dios. Y lo que hemos venido y hemos ido dándole este contexto es fundamental. Porque usted tiene que entender que este mensaje transforma vidas. Debemos entender eso. Usted dice, sí, Dios ha transformado la mía. Bueno, yo espero que sí. Honestamente, eso espero. Pero realmente hay mucha gente que está convencida pero no convertida, o todavía está en un tránsito de que será que sí, será que no, será que yo sí me mando, será que eso es solamente un llamado para algunas personas. El mensaje del Evangelio, por eso nos hemos dado a la pela de enseñar estos otros, es un mensaje que viene de Dios. Si Dios existe, el mensaje del Evangelio es verdadero. Si Dios no existe, el Evangelio es una mentira y es una farsa. Bueno, prueba de que el mensaje transforma es una persona como yo. Yo no quiero exponer aquí a nadie, solamente me expongo yo. Usted habrá escuchado también de mi conducta y cómo era mi vida antes de conocer a Jesucristo. Entonces el mensaje proviene de Dios. Dice Pablo en el 11, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico, versículo 11, no es de qué, de invención humana. A ver, atención, querida iglesia, no es de invención humana. Pablo dice que el evangelio que él está enseñando no es de invención humana. Hoy hay en día mucho evangelio de invención humana. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las emociones, el evangelio de la sanidad, el evangelio de no sé qué. Ya los sermones anteriores, ahí está la serie, usted la puede ver por internet, donde se nos muestra que hay un solo evangelio y hay un solo mensaje. Dice Pablo, el mensaje que yo predico no es de invención humana. Si su vida no ha cambiado o si la vida de una persona que dice haber recibido a Cristo en su corazón no ha cambiado, usted no lo dude, esa persona realmente no ha recibido a Cristo de forma genuina. De pronto está convencido, pero no está convertido. Dice el apóstol Pablo, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Obviamente que estamos acá en una predicación, pero usted por eso tiene que apropiarse de todos los estudios que tenemos en la iglesia donde estudiamos la Biblia de una forma más detenida, y usted tiene que estar leyendo en su casa, lea el libro de Hechos, y ahí en Hechos nos muestra cómo ocurrió. Cuando comenzamos esta serie, vimos la forma como Pablo fue convertido rápidamente. Entonces, veamos que Pablo dice en el versículo 12, no lo recibí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y usted va a empezar a entender por qué Pablo aparentemente expuso a Pedro. Pero cuando llegó Pedro a Antioquía a hacernos una visita, él y Bernabé, tú no dices, pero ¿por qué Pablo se le salió la carne? No, no se le salió la carne. Lo que pasa es que en nuestras Biblias está capitulado. Él lo que está es argumentándole a los Gálatas que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún apóstol ni lo recibió de ningún hombre como nosotros. Ustedes lo reciben a través de un predicador, de los predicadores que estamos acá. Los misioneros van y a través de esos misioneros conocen el evangelio. Pero en el caso del apóstol Pablo no fue así. Yo estoy explicando eso, porque él era un apóstol y todo el tema. Entonces, queridos hermanos, el evangelio que Pablo predicó, lo dicen, no provenía de hombres, porque fue una revelación humana. Ahorita Faisal tocó dos textos fundamentales. Uno, primero, los Corintios 15, dice, yo recibí. El evangelio que yo recibí se los estoy dando a ustedes, decía Faisal Leo, primero los Corintios capítulo 15. Y también en el tiempo de la cena del Señor, generalmente utilizamos primero los Corintios 11, donde el apóstol Pablo dice, porque yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes,
que la noche que fue Jesucristo traicionado tomó pan. ¿Recuerdan eso? Porque yo recibí. Pablo fue a Arabia, en el desierto Jesucristo. El Señor glorificado le contó a Pablo lo que ocurrió esa noche. Pablo no escuchó eso de ningún apóstol. Nadie se lo enseñó. Y por eso es la argumentación que él viene. Dice, yo después de 3 años fue que me fui para Jerusalén y allí nomás encontré un apóstol. No encontré a nadie más. Así que el evangelio que yo enseño no me lo enseñaron ellos. Digo delante del Señor, por eso aquí se pone bajo juramento. Dice, bajo el juramento de Dios que el evangelio que yo recibí lo recibí por una revelación. Entonces, queridos hermanos, esto es fundamental. Porque usted tiene que entender que el evangelio es divino. Y si una persona no ha cambiado es porque realmente no se ha convertido a Jesucristo. Hay gente que cree que el evangelio es para mejorar la vida social, emocional, sentimental, personal, sexual, romántica. Pero por favor, eso no tiene, ese es otro evangelio. Eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el evangelio es un tesoro. Es un tesoro que debemos guardarlo con la vida. Imagínese usted cómo protegería un tesoro. Usted puede decir, mi esposa es un tesoro. Si su esposa es un tesoro, ¿usted sería capaz de qué? De dar la vida por ese tesoro. La palabra que yo tengo, o la primera pregunta que yo tengo en esta mañana para usted, ¿sobre qué fundamento usted está edificando su vida? Oído, yo no logro conectar cómo el evangelio puede afectar mi matrimonio. Usted está mal evangelizado. Yo no logro entender cómo las adicciones que yo tengo pueden conectarse con el evangelio verdadero. Está mal evangelizado, necesita ser discipulado y evangelizado. Porque las parejas, cuando el matrimonio no funcionan, es porque no vivimos el evangelio. Vivir el evangelio, aceptar a Cristo en mi corazón, no, esa es la puerta. Esa es la puerta, como enseñamos esta semana en las exequias de Dianita. Nuestras condolencias nuevamente, Dianita, a toda la familia Mape Duque, por la partida de tu padre. Y enseñábamos allá en el funeral de don Diego. La muerte es la puerta a la entrada a la eternidad, ¿cierto? Pero la cruz es la puerta a la entrada a Dios. Si usted dice, no, mira, yo no puedo enseñorearme en mi pecado, mis adicciones, mis vicios, yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo someterme a mi esposo, usted no está evangelizada. Usted no está evangelizado. Está mal evangelizado. Le han enseñado en un lugar, es que des plata, que haga una oración de fe, que levante una mano, que levante la otra, que haga esto, diga conmigo, y eso sí deje el diezmo acá. No tiene nada que ver con el cristianismo verdadero. Queridos hermanos, ¿sobre qué fundamentos está edificada su fe? Nuestra fe, ¿sobre qué fundamento? Reflexionemos sobre lo que estamos compartiendo. ¿Cómo estoy? Si yo, por ejemplo, no estoy dando fruto, eso es una evidencia también de que o soy un cristiano que me deja otra vez enmohecer, estoy enmohecido, Satanás poquito a poquito me ha lanzado carne, porque puede suceder eso también, pero no es natural que un cristiano no dé fruto. ¿Y el fruto cuál es? Su carácter, su vida, la transformación de su persona, claro que sí, pero también predicarle a otro. Yo no me puedo quedar con las buenas nuevas, se los he dicho en más de una ocasión. En el trabajo llegó el presidente de la asociación a llamarme a decirme, si usted sigue predicando acá, vamos a tener que pagarle con oraciones, porque usted viene acá a trabajar. Bueno, es cierto, pero es que uno no se puede quedar callado con la familia. Dese cuenta, Pablo recibe a Cristo y de una vez se va a Damasco a predicar. ¿A predicar qué? Pero se fue a Damasco a predicar. Lo poco que conoció, lo poco que entendió, lo poco que supo. Y paulatinamente el Señor le fue dando más revelación. Querida iglesia y hermanos y amigos, esto debe recordarnos que el mensaje que compartimos debe ser fiel a la verdad de la Biblia. Por eso esta iglesia existe. Es que no es caprichoso ni que nosotros queramos ser presumidos, no. La raíz de esta iglesia es eso. Humildemente trabajar en las vidas de las personas para que las personas sean reevangelizadas, sean reorientadas, puedan entender cómo el evangelio, como dice Paul de Trick, cómo el evangelio afecta mi vida íntima con mi cónyuge. ¿En serio, hermano? Esa es la magnitud que tiene el evangelio. Eso no es la señora corazón, corite, no, esa gente, eso es pura filosofía humana.
Pablo nos da, las Sagradas Escrituras nos dicen todo, todo, absolutamente todo lo que necesitamos para esta vida y para la otra. Queridos hermanos, y una de las evidencias es que yo no me puedo quedar callado. Yo veo a una persona que está sufriendo, que está atravesando problemas, yo le comparto el evangelio, es indefectible, no me puedo quedar callado. Pasa con igual a los dos pordioseros en Samaria, cuando finalmente los dos leprosos se dieron cuenta que el Señor hizo un milagro y se dieron cuenta cómo el Señor mató a todos los asirios, y los dos leprosos, felices de haber encontrado todo eso, dijeron: no, tenemos que irle a contar también, porque la gente está que se come sus hijos allá dentro de Samaria. Tenemos que irle a contar a todos los israelitas lo que Dios ha hecho. La palabra en el griego ahí dice: debemos llevarle el evangelio. La palabra que dice ahí es: hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de evangelio, y nosotros nos las estamos comiendo. Dice uno de los leprosos al otro leproso: vayamos, porque si sigue muriendo gente a partir de este momento, todas esas vidas nos las va a cobrar el Señor. Claro, y todavía Ezequiel no había escrito su libro donde dice Ezequiel, lo decíamos el viernes con Romanos, donde Ezequiel dice: el Señor, puede darse el caso de que yo diga a un malvado: malvado, vas a morir. Le dice, y Ezequiel dice, y el Señor sigue diciendo: es tu responsabilidad irle a decir: malvado, el Señor manda a decir que vas a morir. Si el malvado se arrepiente, salvará su vida. Ciertamente, porque yo quiero que el ser humano se arrepienta. Pero si no se arrepiente, ciertamente el malvado morirá. Pero tú habrás salvado tu responsabilidad. Pero si se da el caso de que yo diga: malvado, el Señor manda a decir que usted va a morir, y usted no va y se lo dice, yo te culparé a ti por esa vida. No crean en sistemas teológicos, hermano. Que se va a salvar, se salva. Sí, pero si se le predica. Eso lo dice Dios. Queridos hermanos, la verdad del evangelio es urgente decirla. Es un mensaje rápido. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías: qué hermosos son los pies de los que están corriendo para anunciar el evangelio. Nosotros, donde estamos, tenemos que estar transformando nuestro entorno. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Entonces, queridos hermanos, para yo poder ser respaldado por Dios, necesito que dar un mensaje verdadero del evangelio. Eso pasa como cuando uno está afrontando situaciones difíciles en su vida y una persona le dice a uno, le pide consejería. Uno le dice a la persona: tienes que decir la verdad a tu jefe, así te echan. No, pero si le digo la verdad me echan. ¿Qué piensas entonces hacer? No, pues yo pienso hacer esta pequeñita defección a la verdad. Y le decimos: tienes que saber que Dios no respalda la mentira, por muy buena y elaborada que sea. Ninguna. Ahí están los casos, están todos los estudios de casos de la vida de David, de Saúl, de Samuel, de todos los estudios de casos están ahí en el Antiguo Testamento. Para eso están esos estudios de caso, para ver que Dios no respalda una sola mentira. Como una hermana que hoy está en las misiones, comenzó en esta iglesia, hoy está en las misiones, ella le dijo a su jefe, lo dije también la semana pasada, le dijo a su jefe: no, pero su merced me dice que mienta. No miento por mí, usted me está pidiendo que mienta por usted, entonces la echamos. Bueno, yo pensé que yo había sido contratada para ser recepcionista, no para estar diciendo mentiras, y la echaron. Y Dios la honró, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque yo honro al que me honra y al que tiembla ante mi palabra. Si una persona está diciendo mentiras, pues ¿cómo la va a respaldar el Señor? Por eso es que esos milagros que ocurren, uno dice la verdad y dice: se va a venir el mundo encima. Lo que le pasó a Lutero. Y el Señor lo respalda. Queridos hermanos, eso es importante. Yo necesito creer el evangelio verdadero y predicarle el evangelio verdadero a otra persona. Eso es todo. Fiel a la verdad de Dios. Si queremos ver verdaderas conversiones, necesitamos compartir el verdadero evangelio. No lo adereces, como hicieron los israelitas con el maná, que le echaron cilantro, lo aderezaron con una porción de cosas y les terminó sabiendo a otra cosa la palabra de Dios. La palabra de Dios para el inconverso es locura, porque eso parece un cuentico. Sigamos. ¿Vamos bien, iglesia? Bueno, vamos entonces, versículos
Vamos a leer desde el 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, escucha esto, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté a nadie. Vamos a preguntarle al pastor a ver qué opina. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde regresé a Damasco. Hermano, tiene que empezar a salvar su Damasco. Después Dios le dio la oportunidad a Pablo de ir a Tarso, a su ciudad, el que esté cerquita. ¿Cuál es tu Damasco? Eso es importante. Pablo pasa de perseguidor a predicador, ¿no? Y fantástico, maravilloso esto. Y lo empieza a hacer por la intervención de Dios. No por esfuerzo propio. Porque la palabra del Señor dice Jeremías, de esas figuras que nos da el Antiguo Testamento, dice, y le pasó lo mismo al apóstol Juan, dice, cuando me comí la palabra de Dios, toma este rollito, cómetelo, y se lo comió. Era dulce. Y después por dentro empezó a arder tu palabra, porque la palabra de Dios arde, hermano, arde. Nosotros tenemos que tener no solamente nuestras vidas, sino nuestro testimonio en llamas, hermano. Necesitamos predicar el evangelio, necesitamos contarles a otros de las buenas nuevas. Esa es la verdad del evangelio, queridos hermanos. Es impresionante porque Pablo dice, de ser un perseguidor, terminé convertido en un predicador. El hombre que Dios usó junto con las mujeres, mi mamá, mi esposa, 2 mujeres yo les he contado, y el hombre que Dios usó para llevarme definitivamente a los pies de Cristo, sacudió a muchos medios económicos y políticos en el país cuando él se convirtió, porque eso tiene el mensaje de salvación, queridos hermanos. Un adicto cuando encuentra la libertad que lo convierte, ¿no? Como en el caso mío, yo no era adicto alcohólico, sino era alcohólico adicto. En el caso mío, tenía problemas con el alcohol y por extensión con las drogas. Cuando una persona es liberada realmente porque Cristo ha entrado en su vida, ese testimonio de Dios que transforma su vida, Él quiere que todo el mundo lo conozca. Y Él quiere que todo el mundo sepa cómo fue libertado, cómo fue liberado. ¿Sabe cuál es el problema? Lo sutil de ocurrir esto, que la gente empieza a ver es el milagro. Y a buscar el milagro, hágase cristiano para que ocurra el milagro. Y muchas veces cuando una persona se hace cristiano, la vida entonces se complica más. Sus adicciones se vuelven más fuertes. Porque Dios no quiere que lo busquemos por su mano, sino que lo busquemos por su corazón. Dios quiere que lo busquemos por las razones correctas, el evangelio. Por eso muchas veces ocurre, o casi siempre ocurre, que una persona cuando está mal evangelizada utilizan el evangelio dizque para mejorar su vida íntima. Eso será una extensión, pero eso es la que, esa es la añadidura. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Es decir, el reino de Dios y ser justificados por Cristo y todo lo demás. Dios puede utilizar las adicciones de una persona, sus quebrantos emocionales, sexuales, su impureza, y lo sigue tratando el resto de su vida. Yo conozco amigos pastores que siguen luchando con su quebranto de sexualidad. A pesar de que le gustan los hombres, tiene su esposa, tiene sus hijos, no, y sigue luchando con su tema. Hermano, estamos hablando del evangelio verdadero. No de cosas mágicas. No de que usted recibe a Cristo, usted deja de hacer eso. No, eso es otro evangelio. Querida iglesia del Señor, amados santos de Dios, ustedes tienen que entender que si Dios le ha dado la libertad en algo, Dios quiere que ese sea su testimonio. Permítamelo. Dios quiere que usted muestre esas estigmas. Pero el tema mío, le cuento, yo conocí a muchos de mis compañeros que han recibido al Señor Jesús y han seguido luchando con sus adicciones. ¿Me está siguiendo, querida iglesia?
Entonces empiezan a enseñar un evangelio de milagros. Eso es incorrecto. Y la persona por eso dice, basta, yo estuve en el cristianismo en todas esas iglesias y eso también es una charlatanería. Porque les enseñan cosas mágicas, como si esto fuera mágico. Eso es de trabajar, eso es de morir. El cristianismo es una muerte violenta contra la cruz. Es la muerte del yo. Amén. Bajaron los amenes, pero es la palabra de Dios. Entonces, queridos, su testimonio muestra que Dios transforma vidas a los que llaman por su ejemplo. Es así. Y yo tengo que decirle sí, y entonces en mi afán, porque me pude enseñorear de algunos pecados de la carne, pero la gente no sabe que todavía no me he podido enseñorear de muchos pecados del espíritu, pero ya me pude enseñorear de algunos pecados de la carne, ya dejé de fumar, de tomar, de adulterar, ya dejé, los pecados de la carne ya me enseñoreé de eso, listo, gloria a Dios. Entonces voy y le digo a la persona, hágase cristiano y verá, mi hijo, inmediatamente usted, eso no es cierto. Su matrimonio puede ser incluso todavía más difícil. Hazte cristiana, le dijeron a una mujer, y llegará tu esposo a Cristo. Terminaron divorciándose. Y me consta que es una buena mujer, que es una mujer piadosa. Eso no es así, porque la gente se equivoca con estos temas, querida iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy serios cuando nosotros predicamos al Señor. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros, por ejemplo, estamos enseñando que, perdóname un segundo aquí que se me fue. Entonces, nosotros tenemos que entender, comprender a cabalidad cómo es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo es que yo estoy dando el testimonio? Si yo realmente yo estoy dando gloria al Señor con una situación particular de mi vida, yo le tengo que decir a la persona, eso lo logró Cristo, pero no le puedo decir, sería mal evangelismo. Si usted hace esto, Dios también lo hará con usted. Está evangelizando mal. No estás no estás mostrando al Señor Jesucristo. Estás engañando a esa persona. Amén. Bueno, yo espero que sí. Queridos hermanos, reflexionemos sobre nuestra propia historia. Piensa, vuelvo y repito, ¿cómo te ha cambiado Dios? Y da el testimonio y no diga, si usted hace esto, Dios hará eso. No, no. Dios sabrá cómo trata su caso. Dios sabrá cómo trata su situación. Dios sabrá cómo se glorifica en su quebranto, en su cruz, en su vicio, en lo que sea. Amén. Espero que no estemos mal evangelizados. Y si no, para eso está eso. Sigamos entonces, versículo 15 al 16, dice el apóstol Pablo, sigue contando rápidamente, dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Aquí Pablo dice que fue apartado desde el vientre. Es una forma de expresión, es un hebraísmo. Hay que tener mucho cuidado con la hermenéutica. Si es que desde que tenía 3 días en la barriguita, y hacen unas teologías. Ese hebraísmo lo que quiere decir es, desde que nací, desde el nacimiento, yo fui apartado para estas cosas porque mi mamá y mi papá eran judíos. Yo nací en la tribu de Benjamín, lo dicen Filipenses. Yo fui circuncidado al 8º día. Cuando ya me hice grande y mis papás me dieron estudio, tomé la decisión de ser de la secta más estricta del judaísmo, que eran los fariseos. Estaban los saduceos, estaban otros, y yo escogí ser fariseo de fariseo. Eso es lo que quiere decir. Desde niño venía ya con el signo de que iba a estar dentro de la vida de judía. Entonces, queridos hermanos, Pablo fue apartado desde su nacimiento. Y esto es una forma que ocurre muy seguidamente en las Sagradas Escrituras. Jeremías también fue apartado desde su nacimiento. Isaías fue apartado desde su nacimiento. Pero no me confunda con esto para meter esas doctrinas torcidas de la elección limitada. Eso no tiene nada que ver con eso. Y la gente que hace esto lo hay, porque aquí me llega de contera eso. La gente que hace eso es lo que se llama exégesis, le mete sus ideas al pasaje. Por favor, ¿me está diciendo eso el pasaje?
Sí, que está escogido desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su mamá. Y escoge esto, escoge otro. Esto no se te sirve para eso. Para ver, por favor, sea serio. Sea serio con las Sagradas Escrituras. Y así, porque van a la iglesia, van a la Biblia de manera deductiva, no inductiva. Por ejemplo, aquí dejamos que el texto nos diga, nos lea el hebraísmo que Pablo está empleando. Desde el vientre de mi madre. Yo fui llamado, desde que nací, yo fui llamado. Entonces, queridos hermanos, lo importante de esto, lo que quiere decirnos Pablo es lo siguiente. Yo he hablado con parejas que no pueden tener hijos por diferentes motivos. Y yo les digo, ¿no has pensado en la adopción? Solamente una pareja de las que he tenido tampoco es que asesore parejas que estén buscando esa asesoría, ¿no? Pero solamente de las que ha dicho sí. Y he podido compartirles este mensaje. ¿Cuál? El decirle, ¿usted no se imagina lo que va a hacer para ese niño el saber que fue elegido? ¿No te alcanzas a imaginar cuando ese niño se entere que fue abandonado por su madre o por su padre, el contexto donde él nació? Y que los padres que ahora tiene, sus padres lo eligieron, fueron y miraron allá y dijeron, queremos no, ese. ¿Sabe por qué no ocurre eso así? Porque también pensamos egoístamente, no, es que mi hijo tiene que ser bonito. Porque los cristianos lamentablemente estamos pensando es en nosotros. Por eso repito, y repito, el cristianismo es la muerte del yo. El cristianismo es una muerte violenta contra la cruz, donde todos los días tengo que matar mi yo. Y si estoy casado, Dios del cielo, tengo que matar mi yo para que pueda vivir el yo de ella. No, no es para que viva el yo de ella, para que viva el nuevo yo. Nosotros los casados tenemos que darle muerte todos los días al yo, al ego. Todos los días me tengo que levantar por la mañana y comenzar, pero yo me voy a entrar primero porque no ve la hora que tengo al baño. Primero yo. Ahí, vea el evangelio, si ve que ahí sí empieza a aplicarse el evangelio. No es el evangelio de que Dios hace todo por mí. Ya Dios hizo todo por mí. Entonces es maravilloso, hermanos, porque un niño adoptado descubre que fue escogido por amor. Pero ¿y si los padres no sentían nada por él? Perdón. El amor no tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con el romanticismo. El amor tiene que ver con una decisión. El amor tiene que ver con yo creo, porque el amor todo lo cree. Sabiendo que le mintió, mi amor, ¿me crees que yo no vuelvo a hacer esto? Te creo, mi amor. Sabiendo que va a volver a coger la quincena y se la va a zampar. El amor siempre, el amor es una decisión. El amor verdadero. El amor sexual, pues eso no necesitamos ir al colegio, y menos a la iglesia. El amor sentimental, pues uno por la mañana se acuesta y por la noche se acuesta y por la mañana se levanta y resulta que los sentimientos de uno ya son de otra persona. ¿O quién de ustedes dijo, voy a escoger enamorarme de este? Ninguno. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando es que el amor es una decisión. Entonces, queridos hermanos, usted puede imaginarse que el niño sepa que fue escogido por amor por sus padres. Eso es algo muy hermoso. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos quiere decir. Cada creyente ha sido llamado con un propósito antes del nacimiento. ¿Lo cree? ¿Qué espíritu de incredulidad como que se... ¿Dios sabía que usted iba a ser salvo? Todo lo sabe. Y no nos metamos con los atributos del Señor. Simplemente lo sabe pues porque Él está en la eternidad. Y nosotros estamos en el tiempo. Pues por eso nomás. Pues por esta bobadita. La eternidad está rodeando todo el tiempo. Eternidad no es tiempo sin fin. Eso será para nosotros después. Para Dios es eternidad, es no tiempo, eterno presente. Dios ha hecho el tiempo para que todas las cosas no ocurran de una vez.
Entonces, qué maravilloso saber que yo he sido escogido por el Señor, que Dios ha obrado en mi vida, que yo he entendido el mensaje, que Cristo fue enviado, que yo he aceptado y que Dios me ama. Hermanos, eso es algo maravilloso. Y por eso nosotros necesitamos reflexiona sobre tu llamado. Porque yo le digo a muchas personas, sobre todo a los que se van a entregar a la obra del ministerio, ya sea el ministerio del matrimonio, del ministerio de pastor, de ancianos, de evangelistas, de misioneros, le digo, usted tiene que estar seguro del llamado que Dios le ha hecho a su vida, porque el llamado de todas maneras tiene momentos muy difíciles, sea matrimonio, sea hijos. Con los hijos les digo, cuando usted vaya a tener un hijo, eso es como mandarse a hacer un tatuaje en la cara. Eso después ya no se lo puede uno quitar. Cuando usted hace un hijo, cuando usted trae un hijo, ya usted el resto de su vida, ya usted no se lo puede quitar. ¿Sí o no? Así que si uno va a poner un tatuaje en la cara, uno lo piensa dos veces. Traer un hijo, piénselo muy bien porque ya hasta la muerte. Pero si es que usted, si incluso yo tengo que seguir ayudando a mi hijo de 50, 60 años y tengo la posibilidad, yo tengo que seguirlo ayudando. Bueno, queridos hermanos, es fundamental que yo sepa que Dios me ha llamado y reflexionar sobre mi llamado, les digo, porque en los momentos difíciles del llamado, y lo sabrán, sea el matrimonio, sea cualquiera de lo que sea, ministerio, misiones, y hoy tenemos varias personas acá, a propósito de Contera me llega este pensamiento, cuando yo siento ganas de tirar la toalla, yo abrazo y me aferro al llamado que Dios me ha hecho. Y sé que Dios me va a proteger. Y sé que Dios me va a sostener. Y sé que Dios me va a cuidar. Porque no me he equivocado del llamado que Él me hizo. Él me dijo, ven que yo me encargaré del resto. Amén. Si yo me caso, cualquier ministerio, donde sea, yo tengo que, cuando lleguen los momentos difíciles, apoyarme en el llamado, recordar esos amores cuando mi Señor me llamó, cuando me estaba preparando. Así como con las parejas. Cuando yo les digo a las parejas, están pasando los momentos más difíciles, por favor no voten sus votos que hicieron acá delante de todos el día que los casamos. Esos votos usted tiene que irlos a coger, saque las fotografías, mírelos en los momentos en que él esté más necio, ella más necia, y esos votos dígaselos al Señor, no a su cónyuge. Mentiroso, mire. La primera mentirosa es usted que le está sacando algo que solamente es para él. Porque Efesios 5, esposas, eso es un texto para las mujeres, no para los hombres. Pero eso es el que mejor conocen los esposos. Las mujeres sujétense a sus esposos. Ahí dice que se sujeten a sus esposos. Hermano, ese texto no es para usted. Ese texto es para su esposa. Y usted tiene que borrarlo de su Biblia. Táchelo. El que sigue es el suyo. Marido ame a su esposa. Ese sí es para usted. Ese no es para usted, hermano. Porque él va a fracasar y yo voy a fracasar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Ay, es maravilloso eso cuando uno está convencido del llamado, porque nos sostenemos en el llamado. Nos sostenemos cuando éramos novios, cuando nos enamoramos, esa parte idílica que Dios también pone en nosotros, porque eso es buenísimo. ¿O no? Digan a menos enamorados. Uy, dos nomás están enamorados. Listo, entonces sigamos adelante mejor. 17:21. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Queridos hermanos, aquí Pablo nos dice que no consultó con los hombres antes de su ministerio, sino que buscó la dirección de quién. ¿Quién le dijo a usted que se metiera misionero? ¿Quién le dijo a usted que se metiera en ese matrimonio? ¿Quién le dijo que se metiera a usted lo que está haciendo? Seamos transparentes con el Señor y digamos mi carne. Yo creí que este trabajo es el mejor, pero eso le quita tiempo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a las cosas del Señor. A las cosas del Señor le quita tiempo. Y tú estás bien dotada, tú estás bien dotado para las cosas del Señor.
Mire, hermano, la mayoría de las cosas nosotros las escogemos es en nuestra carne, con base en nuestros criterios. No me digan que no, porque sí. Con base en nuestros criterios, en nuestros deseos, ni siquiera en los deseos de mi cónyuge, ni en los deseos de mis hijos, sino en los deseos míos, hermanos queridos. Eso es fundamental. Por eso es que Pablo dice, yo sé lo que el Señor me hizo, yo sé la revelación, yo sé el llamado, yo sé cuando nací. Yo le pregunto a usted, hermana, hermano, y me gusta hacerlo constantemente, ¿usted recuerda el día de su conversión? No veo ninguna cabeza moverse, solo 3. ¿Usted recuerda el día de su conversión? ¿Usted recuerda el texto bíblico con el que Dios lo convirtió a usted? Revise su conversión entonces. Porque Dios convierte, pero con su palabra. Porque ahí es donde empezamos a decir, de pronto son conversiones espurias y gloria a Dios en el tiempo. Empecé a entender, pero una persona que realmente diga que Dios lo salvó fuera de la locura de la predicación, arranquémosle esa pasta, 1 Corintios capítulo 1. Porque Dios le plugó salvarme por la locura de un letrero que había allá, pero no por la locura de la predicación. Por eso hay tantas falsas conversiones. Ahora se dan cuenta por qué estas mega iglesias, todos estos sistemas que son empresas, pues están tan llenos. Porque no conocen el evangelio verdadero y a sus personas les dicen es un evangelio de emociones, una cosa que es totalmente diferente. Acéptenme en esta cuita, queridos hermanos. Pablo dice, yo lo que busqué es la dirección primero de Dios. No es posible que usted se haya encontrado con el resucitado y que usted no lo esté anunciando todos los días. Yo les he contado que durante mucho tiempo con mi esposa, mis hijos estaban muy pequeños, el menor no había nacido, y yo mantenía mientras me afeitaba, yo decía, ¿quién es ese tipo que está allá al frente que veo en el espejo? Yo no podía creer que un pájaro de cuentas como yo ahora leyera la Biblia. Hermanos, en esto que les hablo también no miento. Yo llevaba más de 25 años, no, tal vez no tanto, por lo menos unos 16 años sin llorar. Yo era un hombre duro, duro. Porque para estar en la calle hay que ser duro, duro, para que no le den la dosis de acero a uno. Hermanos, los que conocimos la calle sabemos lo duro que es la calle, hermanos. Perdónenme, yo sé que para muchos será una deshonra que yo hable de esta manera. Pero hermanos, es lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Yo les pido que piensen por un segundo en la dirección que Dios le dio a usted primero. Y vean si realmente están en la fe verdadera. Queridos hermanos, un soldado que recibe órdenes antes de entrar al combate, de hecho las mamás tenían un dicho que decía, soldado avisado. Véalo yo, soldado avisado. Hermano, soldado avisado no muere en guerra. Para ser efectivos necesitamos las estrategias divinas antes de lanzarnos a las batallas espirituales. Pero por favor, ¿cómo me voy a mandar yo a esto o a hacer lo otro si realmente el Señor no me ha dicho, dele por ahí, dele por ahí, dele? Hasta que Él me diga, es por ahí. Mientras tanto, espere. Esperé en el Señor y Él me escuchó. Espero y me escucha, así actúa Él. Porque lo estoy honrando. Porque le digo, sí, Señor Jesús. En nuestras vidas, en todo eso. Entonces, queridos hermanos, antes de servir, debemos recibir dirección clara de Dios. Y la pregunta que ahora tengo es, ¿cómo estás buscando la guía de Dios? ¿Cómo la estás buscando? ¿Cómo? Se busca con el Evangelio. Se busca con la palabra del Señor, se busca. La voluntad de Dios no está perdida. ¿Qué andas haciendo, hermana? Buscando la voluntad de Dios. Pongamos un aviso clasificado que diga, se perdió la voluntad de Dios. Por favor, avisen a tal lugar si la encuentran. No, la voluntad de Dios es como mi esposa, buena, agradable y perfecta. Ahí me gané buena comida para hoy, ¿no? Queridos hermanos, tenemos nosotros que entender eso. Bueno, 22 al 24 y se acabó esto. Dice el apóstol Pablo, pero en Judea, mira, escucha esto, ya terminé.
Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Repito el contexto para que no nos llamemos a engaño. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo fui a Siria, fui a Cilicia, yo fui allí, yo fui allá, pero yo nunca viajé a Jerusalén, porque como andan diciendo los judaizantes que fueron los apóstoles los que me comisionaron a mí, eso ya lo dije en las anteriores enseñanzas, aquí Pablo dice: yo me demoré mucho tiempo para ir a Jerusalén. Pero a pesar de que me demoré mucho tiempo para ir a Jerusalén, las iglesias de Jerusalén, a pesar de que no habían visto mi rostro, sabían que yo me había convertido al cristianismo. ¿Y qué? ¿Y qué? Hermanos, la gente se ha enterado cuando se enteró que usted era cristiana, cristiano, ¿qué han dicho? Pues, ese se convirtió, pues, sigue siendo peor que yo. Eso es vergonzoso. Que alguien diga: ¿cristiano? ¿Cristiano? Pero le pega a su mujer. ¿Cristiana? Ahora, no quiere decir que no tengamos problemas. Todos tenemos inconvenientes, pero por supuesto. Pero es tu testimonio, tu transformación, tu radicalidad en el evangelismo, gloria para otras personas, o es motivo más bien de burla. Por eso el mensaje se llama así: evangelizados para transformar a otros. Queridos hermanos, esto es impactante. Pablo no era conocido personalmente por las iglesias de Judea, pero su testimonio llevó a que muchos glorificaran a Dios. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo. Dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver. Ellos son los inconversos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hermanos, procuremos incluso abrirle la puerta del carro a nuestra esposa cuando estemos frente a los inconversos. Así sea para que no la golpeen duro. Porque eso lo ve el inconverso. Somos testimonios. Aquí yo tengo la lupa. A mí me ponen la lupa, todo el mundo me pone Zoom a mí. Pero usted también tiene Zoom en su vida. Porque Dios no puede ser burlado. Queridos hermanos, debemos hacer brillar nuestra luz. El creyente que transforma su ambiente laboral. Conocí la historia de un hombre, no la voy a leer porque voy a leer otra. Pero en el ambiente laboral, ¿cómo es su ambiente laboral, hermano? ¿Hay un estudio bíblico? Dejémonos de cosas. Colgate Palmolive, Dios lo bendijo por eso. El hombre comenzó allí en Colgate Palmolive. Él abría su estudio, una reunión de estudio bíblico allí. Y Dios lo bendijo. En la oficina yo busqué para que mi jefa nos dejara tener una oración, un tiempo de oración. Ahora usted de pronto es dueño de su empresa, de su taller, de su trabajo. Qué chévere hacer. No, no obligue a sus trabajadores a que vengan y hagan el devocional con usted. Pero por favor, por todo lado demuestre que usted es salvo, que usted salva. No, los que quieran venir, mañana tenemos, así fui ganado yo, se los he contado. En la oficina una mujer vivía el evangelio. Esa mujer vivía el evangelio. Y llegaba temprano con sus medias veladas, pues éramos ejecutivos, nadie se daba cuenta y lo que esa mujer hacía me impactó a mí. Queridos hermanos, nosotros debemos afectar nuestro entorno laboral. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo nuestra fe. Convertir nuestro espacio en un ambiente de apertura y de esperanza para la gente. Les he contado que trabajé muchos años en los barcos de pasajeros, en los cruceros de pasajeros. Y les he dicho en otras oportunidades que allí había un ejercicio que había que hacer un día después de abordaje. Siempre había que hacer ese ejercicio. Digamos, hoy domingo, hoy abordábamos, por ejemplo, aquí en Cartagena, un ejemplo. Mañana el barco salía de alta mar, por la noche había la fiesta del capitán. Y toda la noche pues la gente le daba duro al tema. Al otro día, el martes, nos levantábamos y había un ejercicio que se llamaba bodril. Un ejercicio para saber cómo evacuar el barco si se llegaba por todo eso nos dejó el tema del Titanic.
para que los pasajeros supieran cómo debían evacuar el barco. En caso tal, porque lo peor que le puede pasar a un barco no es que se meta el agua, sino que se incendie. Es de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un barco, que eso se quema inmediatamente. Queridos hermanos, en esos barcos, al otro día, esa noche era la fiesta del capitán, todo el mundo se pasaba de copitas, y era porque era gratis. Al otro día, a las 9 de la mañana, todo el mundo tenía que estar en la plataforma, viendo el ejercicio para evacuar el barco. Usted sabe cómo llegaba la gente, ¿no? Y debajo de esa luz, de esa luna del Mar Caribe. ¿Y toca estar acá? Sí, claro, porque si no le toca pagar la cuenta. Ah, bueno. Y estaban todos ahí y empezaba el ejercicio. Si llega a escuchar 3 llamados, ocurre esto. Usted tiene que desplazarse a este lugar. Usted tiene que colocar, las chicas que estaban, nuestras compañeras del staff, ellas empezaban como azafatas, pero como la azafata solamente es un vuelito de aquí a Cartagena, pues rápido. Pero allá no, allá así como vamos a estar 15 días, al otro día vea si se pone el ya, y ellas enseñando todo, cómo se ponía el salvavidas, enseñando qué había en las lanchas, todo eso. ¿Sabe cuánto aprendía la gente de eso? Pero iban porque les tocaba ir, pero no aprendían. Un día que estábamos haciendo un crucero pasando por el estrecho de Magallanes, veníamos de Uruguay, íbamos de Argentina, íbamos hacia Chile, hay que pasar por un estrecho abajo en la punta del continente, ahí se unen las aguas frías con las aguas calurosas, el barco se movía, Dios de los cielos, terrible hasta el grado que, como dijo el apóstol Pablo, muchos perdimos la esperanza de que íbamos a sobrevivir. Yo era cantinero, eso le llaman barman. Yo era barman, yo era cantinero y llegó mi capitán llegó ahí, me pidió una botella y dijo, pues que me agarre borracho el hundimiento. Yo busqué la cédula para ponérmela acá. Está mi cédula, cosa de cuando le encuentran, ¿quién es? Póngase en la cédula para que los identifiquen. No. Oiga, toda la gente corría, adivinen a qué, a buscarnos a todos nosotros. ¿Qué fue lo que dijeron en el Bodril? ¿Dónde es que me tengo que ir? ¿Cuál es mi estación? ¿Para dónde? Porque se va a evacuar el barco. Y los helicópteros siguiendo, porque el barco era que se movía. Y todos buscando, ¿cómo es que me tengo que poner el salvavidas? Yo a qué bote tengo que entrar con... Y esa imagen yo la utilizo siempre con los cristianos. Usted en la oficina, donde esté, en la oficina, en el hogar, en su familia, toda la gente tiene que saber que usted es cristiana, que usted es cristiano. Porque cuando entre en crisis el matrimonio de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, ¿a quién van a buscar? Se supone que es el cristiano el que van a buscar. Querida hermana, querido hermano, ¿cómo estamos impactando con nuestro testimonio nuestro entorno? Tu vida está reflejando el amor y el poder de Dios. En conclusión, queridos hermanos, nosotros podemos decir, y quiero que deje eso en nuestro corazón, debemos tener un llamado, como le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo no solo quería iglesia, recibió un llamado, sino que respondió a él con valentía. ¿Usted ha recibido un llamado? No lo creen. Usted está acá, si usted es cristiana, si usted se ha bautizado, usted tiene un llamado. Usted no lo ha descubierto. No, ¿dónde están las naciones para irlas a evangelizar? Seguramente. La promesa decía que Pablo llegaría a Roma, pero Pablo no se fue. Me voy para Roma! No. ¿Para dónde se fue? A su Damasco, lo más cercano que tenía. ¿Cuál es su Damasco? Donde usted está es su Damasco. Queridos hermanos, necesitamos responder como Pablo con valentía al llamado. La transformación de Pablo no fue un evento aislado. Fue el inicio de un ministerio que ha impactado generaciones. Yo se los digo honestamente y le pido al Señor perdón si es pecado lo que yo pienso en mi corazón. Pero yo digo, después de ver a mi Señor, yo quiero ver a Pablo. Yo quiero saber quién era ese hombre. Yo quiero decirle, gracias. Seguro que Pablo me va a decir, hombre, usted está aquí no por mí, sino por Cristo. Pero le voy a decir, pero fue usted el que me invitó. Sus cartas, su vida, su persona, usted es un hombre. Mire, queridos hermanos, es maravilloso cuando uno se encuentra con la gente que lo evangelizó a uno.
Hoy Dios sigue llamando a la gente. La pregunta no es si Dios tiene un propósito para ti, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder al propósito que Dios tiene para ti? No todas las misiones parecen exitosas desde nuestra perspectiva humana, querida iglesia. A veces obedecemos y no vemos resultados inmediatos. No, pero es que yo y más me porto mejor y ese hombre es más gruñón. Mire, querida hermana, querido hermano, a veces los resultados no se ven de manera inmediata. A veces el sacrificio parece injusto, pero la historia nos muestra que Dios obra incluso en los momentos más oscuros. Pido su atención para leerles esta historia, se las voy a leer. Es la historia de David y de Svea Flo. Yo les pido que estemos tranquilos, ya terminé. Es la historia de David y Svea Flo. Es un llamado que parecía fallido. En 1921, los misioneros suecos, David y Svea Flo, junto con otra pareja, se aventuraron en el corazón del Congo con un propósito claro: llevar el evangelio a una comunidad no alcanzada. Sin embargo, los aldeanos los rechazaban, temerosos de que el mensaje de esos 4 misioneros enfureciera a sus dioses. Después de meses sin poder evangelizar, solo un niño de la comunidad podía acercarse a ellos para venderles comida. La señora Exeba decidió compartir el evangelio con este niño, pues era el único que la escuchaba. Poco después, Svea quedó embarazada y dio a luz en condiciones extremadamente difíciles. Su salud se deterioró y pocos días después falleció. Desesperado y sintiéndose derrotado, David Flo enterró a su esposa y regresó a Suecia, dejando a su hija recién nacida en manos de los otros misioneros. Amargado, David Flo rechazó a Dios y se hundió en la desesperanza. Pasaron décadas y la fe que una vez abrazó se convirtió para David en un recuerdo doloroso y amargado. Pero Dios nunca olvida un llamado. Años después, cuando la hija del misionero que se llamaba Aina ya era grande, descubrió en una revista misionera que el niño que su madre Svea evangelizó había crecido y él había convertido toda su aldea al cristianismo. El mensaje había echado raíces, aunque ninguno de los misioneros pudo verlo. Alina buscó a su padre, que estaba amargado y alcoholizado y estaba enfermo y ya viejo. Viajó hasta donde estaba su papá. Cuando Aina encontró a su padre en estas condiciones, le compartió la increíble historia. Le dijo: papá, después de todo, el sacrificio de mamá no fue en vano. Tu obediencia, papá, tu obediencia ha cambiado una nación entera. Ante esto, David Flo, con lágrimas en los ojos, regresó a Dios, se arrepintió antes de morir. Querida iglesia, la historia de los Flo nos recuerda que nuestro llamado no depende de los resultados inmediatos ni de nuestra comprensión humana. Dios trabaja más allá de nuestra vista, incluso usando nuestros momentos de pérdida, como en el caso de la esposa de los Flo. A veces, querida iglesia, nuestros momentos de pérdida son para su gloria. Esa amargura, ese pensamiento, esa relación, esa situación, esa atadura que usted tiene, aparentemente puede servir para la gloria de Dios. Entréguesela. Dígale: Señor, no puedo con este matrimonio, pero tú sí. No puedo con esta hija, no puedo con estos hijos, no puedo. No sé qué quieres hacer. Entreguemos. ¿Estás dispuesto a seguir el llamado de Dios aunque no veas los frutos hoy? ¿Cómo puedes impactar tu comunidad con el evangelio? ¿Qué pasos concretos puedes tomar hoy
para vivir tu fe con valentía en tu entorno. Hermanos, Dios no nos llama a la comodidad. Dios nos está llamando a la obediencia. Si respondes hoy, quizás no veas los resultados de inmediato, pero cada acto de fe, cada testimonio compartido pueden ser semillas que cambien las vidas de los otros. Yo quisiera, hermanos, que saliéramos hoy con la determinación de obedecer sinceramente el llamado que Dios nos hizo el día que nos llamó, porque por eso nos llamó, y a los que justificó, y a los que llamó, y a los que predestinó. Eso es una cadena. Aunque no siempre veas la cosecha, pero Él es fiel en sembrar y seguramente verás el fruto. Que ellos, dijo el Señor a Jeremías cuando Jeremías dijo, no quiero seguir evangelizando. Señor, estoy harto. Cada vez que digo a la gente algo sobre ti, se escucha cuchicheo, todo es tragedia, todo es tragedia. Jeremías vivió en un momento muy difícil. No encuentro resultados, Señor. No deseo seguir más mi ministerio. Y el Señor le dijo, Jeremías, que ellos se vuelvan a ti y tú no a ellos. Jeremías dijo, quiero hacerme como ellos, porque por donde veo lo único que hay es rumor de terror y de mentira. En esta nación no cambia nada, en este país no cambia nada. Yo predico y no sucede nada. Y el Señor dice, estoy usando tu vida y haré que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Sí, el llamado parece difícil y es difícil, Señor, pero contigo es posible. Gracias por darnos la oportunidad única y singular de poder haber sido llamados, comisionados para afectar no solo naciones, Señor. Vemos la majestad, Señor, de la conversión que siempre tú estás obrando en los seres humanos y en la vida de un hombre como Pablo y en la vida de un hombre como Pedro y en la vida de los Flo y en cada testimonio de vida, Señor, que hemos creído y decidido, Señor, servirte, seguirte. Nos sigues dando la certeza absoluta de que no estamos sembrando en vano, Señor. Señor, sabemos también que a veces sentimos que la semilla cae en corazones de mármol. Vemos, Señor, oídos peores que el acero y a veces no ayudamos mucho con nuestro propio testimonio. Padre, ayúdanos a entender que el evangelio verdadero trae conversiones verdaderas. Ayúdanos a comprender, a discernir y a recordar todo lo hermoso que fue la manera como tú nos sedujiste, como dice Jeremías, la forma como tú nos enamoraste y como permitiste, Señor, que entregáramos y nos entregáramos a ti por el resto de nuestras vidas. Señor, necesitamos una reavivación en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.